Hola, buenas chicos. Comenzamos la sesión número 4 y corresponde a los días 25 y 26 de marzo de 2020. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver. Vamos a dedicar la sesión a corregir los ejercicios de las sesiones 1 y 2, ¿vale? Y también vamos a trabajar dos contenidos nuevos, que son muy sencillos porque ya prácticamente lo sabéis. Lo hemos visto casi en los ejemplos que hemos hecho, pero bueno, simplemente lo vamos a leer y hacer algún ejercicio. Entonces veremos el punto 4 de los apuntes, que está en la página 3, que se denomina ¿dónde está el cuerpo? Y el punto 5, que es ¿qué espacio recorre el cuerpo? ¿Vale? Bueno, pues vamos con las actividades. Para la sesión 1 os mandé la siguiente actividad, que decía así el ejercicio. Sobre un barco que se mueve en forma rectilínea y con velocidad constante de 8 km por hora, camina una persona en sentido contrario a esta y a una velocidad de 3 km por hora. Vamos a ir haciendo el esquema. Vale, pues tenemos aquí un poco la representación, ¿no?, de lo que está sucediendo. Tenemos a la persona que está en la playa, que está en reposo, no tiene velocidad y, bueno, en reposo relativo, como ya sabemos. No tiene velocidad y el barco va en este sentido, va hacia la derecha, hasta el sentido positivo del eje X, y tenemos a la persona que va caminando dentro del barco en sentido contrario. Entonces, ¿cómo ve esta persona que está aquí a esta que se está moviendo dentro del barco? Al barco sabemos que le ve con esta velocidad, o con la velocidad de 8 km por hora. Pero sin embargo, a la persona que va en sentido contrario a la velocidad del barco, como le está restando velocidad, ¿cómo la ve? Pues la verá a esta velocidad, a una velocidad más lenta, ¿verdad? Que será de la diferencia entre 8 y 3, efectivamente, a 5 km por hora. Todos los que me habéis enviado los ejercicios lo habéis hecho perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, en principio hasta la fecha, claro, puede que me los hayáis enviado ya y todavía no me haya dado tiempo a revisarlos, ¿vale? Los que os he contestado están bien. Entonces, y si los que no, pues lo corregís, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda me preguntáis, ¿vale? Lo podemos ver así, es decir, hacemos la flecha y como lo verá, pues con esta velocidad, que será 5, la diferencia entre 8 y 3, ¿vale? Y ahora me pregunto, ¿qué ocurriría si en lugar de ir en este sentido a 3 km por hora hacia la izquierda, en el sentido negativo del eje X, iría en el sentido positivo? Pues entonces sería la suma de 8, ¿verdad?, más 3. Tendríamos que sumar esta flecha aquí, ¿vale? Entonces pondríamos aquí la flecha, porque iría en este sentido y sería este trocito que vale 8 y este que vale 3. Es decir, la velocidad con la que la persona que está sentada en la playa ve a la persona que va andando, si va en el mismo sentido que el barco, será a la suma de 8 más 3, a 11 km por hora. ¿Vale? Perfecto. Cualquier duda ya sabéis, me escribís. Continúo con el siguiente ejercicio. Bueno, a continuación vamos a comenzar a corregir los ejercicios que os mandé para la sesión 2. Bueno, el ejercicio 1 indicaba lo siguiente, que era convertir los metros por segundo en kilómetros hora o a la inversa, ¿verdad? Bueno, pues vamos poco a poco realizando los ejercicios. Vamos a ver. El primero, 50 kilómetros por hora. Lo primero, cambiamos los kilómetros, los tenemos que poner en metros por segundo. Cambiamos los kilómetros a metros, ya sabéis la regla, y lo que está arriba se pone abajo para que nos lo podamos cargar, ¿vale? Cuando tenemos lo mismo arriba que abajo nos lo podemos cargar y tachamos este con este. Vale, ahora, las horas las convertimos en segundos. Pues si una hora son 3.600 segundos, que esto lo sabéis ya fenomenal, ¿vale? Que nos quedamos con metros y con segundos, ¿de acuerdo? Es decir, nos da 13,8 metros por segundo, porque luego, ¿qué hacemos con los números? Pues lo multiplicamos, lo que está arriba lo multiplicamos y lo dividimos por lo que está abajo. 50 por 1000 entre 3.600. Siguiente, 60 metros partido por segundo. Bueno, pues lo tendremos que pasar a kilómetros hora, ¿vale? Pues
aplicamos la regla, lo que pasa que en sentido inverso, ¿verdad? Como los metros están arriba, pues los ponemos abajo. Y ahora también de la misma forma los segundos. Como los segundos están abajo, los ponemos arriba y ya hemos conseguido quedarnos en kilómetros hora. ¿Qué hacemos ahora con las unidades, con las cifras, con los números? Pues multiplicamos 60 por 3600 y lo dividiremos entre 1000 y nos va a dar 216. Yo simplemente he cogido un número decimal. Algunos me habéis enviado los ejercicios con varios decimales. Bien, en principio no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Depende de qué cifras manejemos, con un decimal suele ser suficiente. ¿Vale? Si queréis poner 2, no hay ningún inconveniente. Vale, lo mismo el siguiente ejercicio. 0,5 metros por segundo. Bueno, pues de los kilómetros pasamos de los metros pasamos a kilómetro, ¿verdad? Y los segundos los pasamos a horas. Lo multiplicamos 0,5 por 3600 entre 1000 y nos dará 1,8 kilómetros hora. Continuamos. El ejercicio, el apartado D, eran 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Perfecto, pues ¿qué hacemos? Lo pasamos a metros, ¿verdad? Los kilómetros los pasamos a metros y las horas a segundos. Y multiplicamos 120 por 1000 entre 3600 y nos dará 33,3. En el ejercicio E, como nos manda pasarlo a unidades a la inversa, y en este caso lo teníamos en kilómetros segundo, lo podíamos haber pasado a metros por segundo o pasarlo a kilómetros hora, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo he hecho el de las dos formas, ¿vale? Entonces, he pasado los kilómetros a metros y ya me he quedado en unidades de metro por segundo y también lo he convertido en kilómetros hora, ¿vale? Me da igual, cualquiera de las dos está perfecta. No lo he aclarado. Continuamos con el F. El F eran 50 metros partido por minuto. Vale, pues lo vamos a pasar a kilómetros hora. También podríamos habernos quedado en metros segundo, ¿verdad? Bueno, es igual. Lo hemos hecho por el camino más largo. 50 metros partido de minuto. Cuando sabemos que una hora son 60 minutos, ya lo hemos convertido en horas. Y ahora los metros los pasaremos a kilómetros. Multiplicaremos 50 por 60 y lo dividiremos entre 1000, nos dará 3 kilómetros hora. ¿Vale? Perfecto. Vale, ahora seguimos con los ejercicios de la hoja 12, ¿verdad? Bien, el número 3, que nos dice cambios de unidades al sistema internacional. El sistema internacional ya nos ha quedado muy claro que son metros partido por segundo. Bueno, pues 20 kilómetros hora lo pasamos a metros y la hora la pasamos a segundos. ¿Sí, verdad? Y nos da 5,5 metros partido por segundo. En el caso B tenemos 5 kilómetros partido de minuto. Bueno, pues pasaremos los kilómetros a metros y los minutos a segundos. 83,3 metros partido por segundo. Apartado D. 40 metros partido de minuto. Bueno, pues como ya estamos en metros, solo tenemos que pasar los minutos a segundos, ¿vale? Y nos da 0,6 metros partido por segundo. En el caso del apartado E, no nos está hablando de velocidad, simplemente nos está hablando de posición, ¿vale? De la posición o distancia. Y nos dice que 6 kilómetros. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional? Para la posición, para la distancia son metros, ¿vale? Entonces lo pasaremos el kilómetro a metros y nos dará 6.000 metros. Continuamos con el ejercicio número 4, que nos va pidiendo cambios de unidades, ¿no? Nos lo va especificando. Entonces nos dice que las 3 horas las pasemos a segundos. Pues bueno, ya sabemos que una hora son 3.600 segundos, lo multiplicamos 3 por 3.600. 20 metros lo pasaremos a kilómetros, ¿vale? 10 metros por segundo, pues venga, a kilómetros hora. Pues los metros los convierto en kilómetros, los segundos en horas y multiplico 10 por 3.600 entre 1000, que da 36. 72 kilómetros hora, ¿vale? Pues si un kilómetro son 1000 metros, lo convierto los kilómetros en metros y ahora voy a convertir la hora en segundos. Y 72 por 1000 entre 3600 me da 20 metros por segundo. En el apartado E tenemos 30 metros por segundo,
lo convertiremos en kilómetros hora. Por tanto, los metros me los pongo en kilómetros y los segundos me los pongo en horas. Y 30 por 3.600 entre 1000 da 108 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Bien, y de la sesión número 2 nos queda pendiente este ejercicio. Los de la sesión 3 los corregiré más adelante, ¿de acuerdo? De momento vamos a ir corrigiendo lo anterior que ya os ha dado tiempo de enviarme a la mayoría, ¿vale? Porque necesito que lo hagáis vosotros previamente. Yo lo corrijo, pero claro, lo tenéis que haber enviado antes, para que podáis daros cuenta de lo que habéis fallado. Bueno, este ejercicio es sobre la relatividad del movimiento, ¿verdad? Entonces nos dice que Celia, Jonathan y Rafa fueron una tarde en un centro comercial. Celia fue la primera en tomar las escaleras mecánicas y llegó antes arriba como se ve en el dibujo. Es decir, Celia está aquí, fuera de las escaleras, y están Jonathan y Rafa moviéndose dentro de las escaleras mecánicas que están en movimiento, están subiendo. Entonces, la pregunta es, ¿se mueve Rafa y Jonathan respecto a Celia? Pues sí, ¿no? Porque Celia está parada, relativamente parada, y nosotros estamos parados. Pensar que nosotros estamos parados observándola y vemos que Celia está parada y, sin embargo, Jonathan y Rafa están subiendo las escaleras. Por tanto, ¿se mueve Rafa y Jonathan respecto a Celia? Sí, claro que se mueve. ¿Se mueve Rafa respecto a Jonathan? Aquí, ¿qué creéis? Si Jonathan y Rafa van a la misma, no se están moviendo dentro de las escaleras, es decir, ellos están quietos en cada peldaño y la escalera se está moviendo, no se mueve uno con respecto a otro, ¿verdad? Porque ellos van a la misma velocidad. Esto a veces nos cuesta entenderlo. Cuando nosotros vamos caminando con un amigo a la misma velocidad, nosotros no notamos que se está moviendo la otra persona. Sabemos que nos estamos moviendo, pero si vais a la misma velocidad, en realidad no se está moviendo uno con respecto al otro, ¿vale? No hay movimiento de uno a otro. Sí para una persona que esté sentada en un banco viéndoos caminar. Pero esto cuesta verlo un poco más, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros estamos sentados en un banco, y ninguno de los dos se está moviendo, en realidad sí que estamos en movimiento, lo que pasa que no lo apreciamos, ¿verdad? Estamos en el movimiento relativo, en el movimiento de rotación y traslación que produce la Tierra, ¿verdad? Sin embargo, estamos en movimiento, pero no lo apreciamos de una persona con respecto a otra. Pues aquí ocurre lo mismo. Rafa y Jonathan están a una misma velocidad dentro de un mismo sistema de movimiento, con lo cual uno con respecto al otro no nota ese movimiento, ¿vale? No ve la diferencia. Si la ven con respecto a Celia, sí que ven que hay un movimiento con respecto a Celia, pero con respecto a ellos no. Aquí, bueno, al final el movimiento de una escalera sí que es bastante perceptible, pero también imaginaros, lo mismo que el movimiento relativo de la Tierra, también os lo podéis imaginar en el tren. ¿Os acordáis el ejemplo que hacíamos en clase? Si bajamos las persianas y en lugar de estar en el aula estamos en un tren de alta velocidad con un sistema de amortiguación que no permite percibir el movimiento, en realidad solo sabremos que estamos en movimiento con respecto al exterior al subir las persianas, si no, no nos enteramos. Entonces estamos en movimiento, pero si ambos estamos sentados dentro del tren no notamos ese movimiento de una persona con respecto a otra. Vale, esto cuesta un poco entenderlo, pero pensar siempre en el ejemplo del tren. Hasta que no abrimos la persiana no vemos que estamos en movimiento. Pues lo mismo ocurre, ellos van a la misma velocidad. Por eso no hay movimiento, no se mueve uno con respecto al otro. Otra cosa es que, por ejemplo, estuviera al mismo tiempo que sube las escaleras, él también va subiendo escaleras. Entonces lleva un movimiento adicional, ¿verdad? Una velocidad adicional que sí que va a ser perceptible para este. ¿Vale? Esto, aclararme si tenéis dudas, por favor me lo preguntáis, porque aquí sí que habéis fallado. Vale, ¿y por qué se dice que el movimiento es relativo? Pues ¿por qué? Pues porque depende quién lo esté viendo, ¿verdad? Depende de cuál sea nuestro punto de referencia y quién lo esté viendo. Si lo ve Celia,
pues lo va a ver distinto a que si lo ve Jonathan o Rafa, o que lo ve una persona que está aquí en movimiento, ¿verdad? O que lo ve un astronauta. Es decir, el movimiento relativo depende del sistema de referencia, el punto de referencia y cómo está ese punto de referencia. El observador, si está en reposo, por ejemplo, un astronauta fuera de la Tierra, nos estará viendo, la verá a Celia, que sí que está parada, pero la verá con el movimiento terrestre, y a ellos les habrá que sumarles el movimiento terrestre más el propio movimiento de la escalera, ¿verdad? Aunque prácticamente será mínimo con respecto al movimiento de la Tierra. ¿Vale? ¿Lo veis la diferencia? Venga, continuamos. Bueno, ahora como os decía, vamos a ver el punto número 4 de los apuntes, que es la página 3, que dice, ¿dónde está el cuerpo? Bueno, pues ¿dónde está el cuerpo? ¿En qué posición está, verdad? Vale, ya vimos el otro día, bueno, pues los ejes de coordenadas y dónde se va encontrando un punto con respecto a una posición. Es decir, si este es el origen, nuestra ordenada en el origen, y esto es el eje X, pues vamos viendo qué posición va incorporando el cuerpo, ¿vale? En este caso, el cuerpo del tiempo 0 que ha salido del origen al tiempo 2 segundos se ha desplazado, ha ido del punto inicial a este punto, a esta posición que está 10 metros hacia la derecha del eje X, la parte positiva del eje X, ¿vale? Entonces, diremos que en un tiempo de 2 segundos ha alcanzado una posición de 10 metros, es decir, ha recorrido este espacio, que son 10 metros, ¿vale? Si esto lo calculamos para saber qué velocidad lleva este cuerpo, diremos que la velocidad es igual al espacio partido del tiempo. El espacio son 10 metros en unidades del sistema internacional, el tiempo 2 segundos, por tanto, se mueve 5 metros por segundo hacia la derecha, es decir, en sentido positivo del eje X. ¿Vale? Vale, en este caso, ahora, sin embargo, el cuerpo inicialmente se encuentra aquí, ¿vale? Y va a llegar al origen, es decir, se desplaza en sentido contrario, en sentido negativo del eje X, ¿vale? Es decir, ya veis cómo va la velocidad, va hacia la izquierda. Entonces, en el tiempo 0 nos dicen que estaba en esta posición, a 10 metros del origen. Y su posición final, al de 2 segundos, vuelve al origen, ¿vale? Al de 2 segundos, transcurridos 2 segundos. Vale, pues el tiempo son 2 segundos, la posición es 0 metros, ¿vale? La posición inicial parte de 10 metros con respecto al origen y vuelve al origen inicial, ¿vale? Entonces, ¿qué ha recorrido? Igualmente ha recorrido 10 metros, ¿verdad? Ha recorrido lo mismo que en este apartado. Vale, ¿cuánto tiempo ha tardado? Pues lo mismo, 2 segundos. ¿Vale? Entonces la velocidad que lleva es la misma que en el caso anterior. ¿Qué diferencia hay? Pues que en este caso se mueve hacia la izquierda, ¿vale? ¿Lo comprendéis? Es decir, el cuerpo ha salido del origen, ha llegado hasta los 10 metros, ¿vale? Y luego, ya que hemos calculado en este tramo qué velocidad ha llevado. Y se ha parado a los 10 metros y ha vuelto al origen, ¿vale? Y también ha tardado el mismo tiempo y ha recorrido, claro, el mismo espacio, de nuevo otros 10 metros. Por tanto, la velocidad no ha variado, ¿verdad? Si en el mismo tiempo ha recorrido el mismo espacio, la velocidad sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que ha variado? El sentido de la velocidad. Aquí podemos decir que se mueve 5 metros por segundo hacia la derecha y aquí 5 metros por segundo hacia la izquierda, o también podríamos decir, si ponemos signos, es que aquí lleva una velocidad de 5 metros por segundo y sin embargo aquí lleva una velocidad de menos 5 metros por segundo. ¿Lo veis la diferencia? Vale, por eso decíamos que la velocidad es un vector.
Vale, con el tema de la posición y el espacio, ¿vale? Nosotros siempre para determinar el espacio que recorre o la distancia que recorre un cuerpo, diremos de dónde parte y hasta dónde llega, es decir, la posición inicial y cuál es la posición final. En este caso, la posición inicial es 0, nuestra ordenada en el origen, y la posición final es 10, ¿verdad? Vale. En el caso B, la posición inicial es 10 y la posición final es 0, ¿vale? Igualmente recorre el mismo espacio, que son 10 metros. Si vamos al punto 4, al ejemplo de dónde está el cuerpo, diremos que si este es el origen de coordenadas, en este cuerpo se encuentra en la posición, está en el eje X, en la posición -4, ¿verdad? Y este se encuentra a 10 metros del origen de coordenadas, cuya posición diremos S es igual a 10 metros. En este caso S será igual a -4 metros. ¿Lo veis? S a veces también en los libros se puede llamar X porque está en el eje X. ¿Vale? Si estuviésemos hablando del eje de ordenadas, entonces estaríamos hablando de posición Y. ¿Vale? Podríamos decir Y es igual a 10 metros y es igual a -4, o X es igual a 10 metros o X es igual a -4. Es lo mismo, ¿vale? Siempre nos referimos a lo mismo. Entonces, sabiendo eso, ¿vale? Las posiciones podemos calcular el espacio que recorre el cuerpo, que es lo que estábamos viendo ahora, ¿verdad? ¿Qué espacio recorre el cuerpo? ¿Vale? La diferencia entre esta distancia, entre la posición inicial y la posición final, es la distancia que ha recorrido ese cuerpo o el espacio que ha recorrido ese cuerpo, que es lo mismo. ¿Vale? Hay que tener una cosa en cuenta. La distancia siempre es positiva. Vale, lo vamos a ver con este ejemplo. Mirad, nuestra ordenada en el origen es la farola, ¿vale? Que es nuestro punto de referencia. Entonces, cada cuadrito de estos, fijaros que vale 5 metros. ¿Vale? Entonces el hombre, esta es la ordenada en el origen, con respecto a esta se encuentra, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, su posición es 20 metros en positivo, ¿verdad? Porque estamos hacia la parte positiva del eje X. ¿A qué distancia se encuentra el árbol? A ver, esperad. 20, 30, 40, 45. ¿Y el chico? ¿A qué distancia se encuentra? 60, ¿no? Vale, vamos viendo. La posición de la persona mayor representada en la figura es 20 metros. ¿Vale? Siguiente. ¿Qué nos preguntan? ¿En qué posición está el árbol? 45. ¿Lo veis? Continuamos. ¿En qué posición está el chico? 60 metros. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿qué distancia recorre la persona mayor cuando se desplaza desde la farola hasta la posición que ocupa? ¿Qué distancia recorre? Estaba en la posición inicial, 0 metros, y llega hasta 20 metros. ¿Qué distancia ha recorrido? Pues será esta, ¿no? Esta distancia es la que ha recorrido. ¿Vale? La distancia se suele decir E final o S final. Ya os digo que cada vez veréis igual. Por ejemplo, nosotros en la fórmula que os di os dije que la distancia recorrida o el espacio recorrido. Yo suelo utilizar D o E para referirme a distancia y espacio recorrido, que es lo mismo. Aquí, en lugar de poner posición final y posición inicial con S, con X o con Y, pues lo están poniendo con Y.
Yo os aconsejo que lo pongáis con S para no liaros, ¿vale? Pero bueno. Entonces, en la distancia recorrida será la posición final menos la posición inicial, que son 20 metros. Perfecto. Continuamos. ¿Qué distancia recorre el niño cuando se desplaza? Desde donde se encuentra, ¿vale? Desde donde se encuentra hasta la posición que ocupa la persona mayor. Vale, su posición inicial será de 60 metros, porque siempre que nosotros marcamos la posición inicial desde nuestro punto de referencia. Porque daros cuenta, si yo digo que esta es la posición inicial y digo que esta es la posición inicial de este, es decir, no la posición inicial, sino el punto de referencia. Si esto es 0, ya esto le llamo también 0, para cada persona tendré un punto de referencia distinto, por lo tanto, los cálculos no serán iguales y todo me va a dar mal. Tengo que tener siempre un mismo punto de referencia para mirar todo el movimiento global, el movimiento de todo el mundo, ¿vale? Que estoy estudiando. Vale, entonces, la posición inicial del chico serán los 60 metros con respecto a nuestro punto de referencia, a nuestra ordenada en el origen, ¿verdad? Vale. Y hemos dicho que quiere ir hasta la posición de la persona mayor. Vale, pues ¿cuál es la posición de esa persona? La posición de esa persona es 20 metros. Vale, entonces, la posición final. ¿Qué distancia va a recorrer el chico? Pues lo podemos calcular a ojo, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Vale? Lo vemos aquí a simple vista, pero lo vamos a calcular también con la fórmula. Distancia recorrida es la posición final, que es 20 metros, menos la posición inicial, que es 60. ¿Qué nos da? Madre, nos da menos 40 metros. Bueno, es normal, ¿verdad? Si a 20 le restamos 60, es normal que nos dé un valor negativo, pero la distancia siempre va a ser positiva, ¿vale? Entonces, aunque nos dé un valor negativo, nosotros sabemos que es un valor positivo la distancia, ¿vale? 40 metros, ¿vale? Pero la fórmula está perfectamente bien aplicada, lo único que una distancia no va a ser negativa, ¿vale? No es como la velocidad, que si es negativa significa que vamos hacia allá, ¿verdad? Pero, ¿y si es positiva sabemos que vamos para la derecha? No, perdón. No, la distancia en este caso no. Sí la posición. La posición inicial y final es importante si es positiva o es negativa. También podría ser negativa, como hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Vale? Aquí hemos visto que la posición también puede ser negativa. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo el móvil se desplazase o el chico se desplazase desde esta posición a esta, posición inicial 0, posición final menos 4. Menos 4 menos 0, también la distancia nos daría un valor de menos 4, ¿verdad? Sin embargo, diremos que la distancia es positiva, ¿vale? Ese trozo que ha recorrido es la distancia. Sí que es importante la posición porque no es lo mismo estar, por ejemplo, imaginaros que estamos indicando en el ecuador, o bueno, en este caso sería en el meridiano de Greenwich, a qué grados estamos del meridiano. Pues no es lo mismo decir que estamos a 30 grados oeste que estar a 30 grados este, ¿verdad? Es decir, es importante indicar la posición. Si es positiva, sabremos que está en el eje positivo, en este lado. Si es negativa, sabremos que está en este lado, ¿vale? La distancia, sin embargo, no. Simplemente para la distancia calcularemos qué velocidad lleva. Perdón, para la distancia nos sirve, por ejemplo, bueno, para saber la distancia que ha recorrido, obviamente, y también para saber la velocidad, pero la velocidad, ahí sí que tendremos que decir si va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Pero la distancia, cuando hablemos de distancia, hablaremos de distancia en positivo. Cuando tengamos que calcular la velocidad, ahí sí que usaremos el valor positivo o negativo de la distancia, del espacio recorrido. Pero no os preocupéis, eso ya lo vamos a ver. Con que hayáis entendido esto me sirve.
Vale, vamos a ver este ejemplo, a ver si nos resulta más fácil entender este concepto. Vale, este es el eje, ¿vale? Este es el eje X. Y, como sabéis, esta es la parte positiva. Este es la ordenada en el origen. Entonces, tengo al móvil A que se mueve hacia la derecha y al móvil B que se mueve a la izquierda. Vale. Los dos parten de esta posición, que es 0, ¿vale? Que es nuestro punto de referencia, la ordenada en el origen, ¿vale? Mira, esta es la posición inicial. Mirad, esta es la posición inicial de A, he puesto que es 0. Y la posición final, este cuadrito digo que vale 5 metros, ¿vale? Entonces es 5. En el caso de B, también su posición inicial es la misma que A, puesto que parten del mismo punto. Sin embargo, su posición final, aunque ha recorrido también 5 metros en un tiempo de un segundo, ¿vale? Los dos han recorrido 5 metros en un segundo, ¿vale? Su posición final será menos 5, ¿vale? Porque está en el lado positivo del eje, perdón, en el lado negativo del eje X. Vale, ¿qué distancia han recorrido ambos? 5 metros, ¿vale? ¿Qué tiempo han tardado ambos? Lo mismo, un segundo. Entonces, ¿qué velocidad tienen ambos? Pues 5 metros partido de segundos. Vale, entonces tengo dos formas de decirlo, ¿verdad? Puedo decir que la velocidad de A es 5 metros por segundo hacia la derecha y la velocidad de B es 5 metros por segundo hacia la izquierda, ¿verdad? Para distinguirlo y decir uno que van en sentidos contrarios. O también lo puedo calcular con la fórmula de la velocidad. Vale, hasta ahora habíamos visto que es el espacio partido del tiempo. ¿Y qué hemos dicho que es el espacio? La posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿la velocidad de A cuál será? Pues será la posición final, que hemos dicho que es 5, y la posición inicial 0. Entonces, 5 menos 0 partido del tiempo, que es un segundo. Vale. Vale, entonces será 5 menos 0 partido de un segundo, 5 metros por segundo la velocidad de A. Ahora vamos a ver la de B. ¿Cuál es la posición final de B? Menos 5. Menos 5 menos 0 partido de ese segundo. ¿A qué nos da? Pues nos da menos 5 metros por segundo, ¿vale? ¿Lo veis la diferencia? Es decir, cuando hablamos de distancia sí que vamos a hablar de 5 metros. Nos da igual, ¿vale? Si va hacia la izquierda, a la derecha. Simplemente estamos preguntando qué distancia ha recorrido, qué espacio ha recorrido, 5 metros. Y siempre lo decimos con su valor positivo, ¿vale? Porque no estamos dando ningún dato de si va a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, si hablamos de posiciones, sí que es importante que indiquemos si son positivas o negativas, en qué lado nos encontramos, para luego poder determinar la velocidad, porque gracias a esto nos dará valores positivos o negativos la velocidad. Ahora sí que nos cuadra, ¿verdad? 5 metros por segundo significa que va en este lado del eje X, menos 5 metros por segundo significa que va en este lado, en sentido contrario, en el lado positivo. Como os digo, también sería válido decir distancia en valor absoluto, siempre en valor positivo, e indicar 5 metros por segundo hacia la derecha, pero sí, y 5 metros por segundo hacia la izquierda, ¿vale? Es equivalente, pero quiero que entendáis las dos opciones, ¿vale? Bien, bueno, nos quedan simplemente para terminar esta sesión hablar de las actividades que he preparado para que hagáis para la próxima sesión, ¿vale? Entonces, os voy a mandar, bueno, os pido que corrijáis los ejercicios anteriores, lo que tengáis mal, y leáis de nuevo el punto 3 y 4, ¿vale? De los apuntes. Si tenéis cualquier duda me lo consultéis, por favor. Daros cuenta que vamos a ir avanzando. Es importante que me vayáis diciendo qué dudas tenéis, porque si no se van a acumular y luego ya mucho más difícil poderlas resolver, ¿vale? Y realizar los siguientes ejercicios. El 1, un automóvil, bueno, los vais leyendo, ¿vale? 1, 2, 3 y 4 ejercicios.
Fecha de entrega, pues ya sabéis, una semana posteriori. ¿Vale? Venga, pues hasta el próximo vídeo, chicos.